van a tomar su clase. Bueno, pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Bendito Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. Toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración por siempre a ti, Señor. Tú eres digno, Señor, de recibir la adoración, de recibir la exaltación, amado Dios. Gracias, Señor, porque eres como eres. Gracias, Señor, porque eres santo, Señor. Gracias, Señor, porque te has manifestado en nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues sean bienvenidos el día de hoy. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? Que nos indique levantando su mano. Pues damos un fuerte aplauso al Señor por sus vidas. Sean bienvenidos a la casa de amistad y restauración. Bueno, pues el día de hoy quiero compartir la palabra con ustedes. Siempre es un privilegio, pero también es una responsabilidad el tener que hacerlo. Y pues bueno, vamos a la palabra de Dios. Vamos ahí a Mateo, al Evangelio de San Mateo o Mateo. Vamos a leer el capítulo 24. Amén. Amén. Solamente vamos a leer el versículo 12. Amén. Es Mateo 24, capítulo 24, versículo 12. Nos dice la palabra de Dios. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice, ¿estamos ahí? Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. ¿Cuándo va a suceder esto? Dice la palabra de Dios que por haberse multiplicado la maldad, cuando se multiplique la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuándo va a suceder eso? ¿No estás viendo lo que está pasando? ¿No estás viendo cuántas cosas están sucediendo? Y el Señor nos invita a permanecer firmes, pero tomar decisiones. Esto es lo importante. Fíjate, tengo un amigo que era pastor, era un pastor de jóvenes, sigue siendo mi amigo, y veía cómo ponía sus publicaciones, sus predicaciones, y hace un tiempo, poco más de un año, vi que puso una publicación que él dejaba sus creencias para seguir otras enseñanzas. Te estoy hablando de un pastor, no te estoy hablando de una oveja. Y él dijo, yo decido dejar de seguir a Cristo. Voy a tomar otras enseñanzas. Y bueno, pues sus publicaciones han sido en base a esto. Hace unos días llamó mi atención, sigue siendo mi amigo, como les comento, y publicó en el cristianismo hay mucha manipulación. Diciéndonos que el cristianismo está lleno de manipulación. Y entonces me quedé pensando sobre eso. Nunca le respondo, nunca le contesto sus publicaciones, he sido respetuoso con esa parte, pero me quedé pensando, ¿por qué dice que el cristianismo, verdad, es pura manipulación? Y ciertamente nosotros tendríamos que pensar, o tenemos que ponernos a pensar, ¿por qué soy cristiano? El Señor Jesucristo me invita a tomar decisiones. La predicación del día de hoy se llama la libertad de decidir. Y bueno, porque dentro de todo esto hay muchas personas que dicen que son libres y sin embargo viven en ataduras, ¿sí? Otros dicen que quieren estar libres y hacen lo que bien les parece. Muchos en los reclusorios viven en libertad y muchos que están fuera viven como presos. Imagínate cómo está la situación. Muchos creen que Dios los tiene a fuerzas y otros dicen que Dios no los toma en cuenta. La verdad solo la encontraremos en la palabra de Dios. Solamente ahí encontraremos la verdad. Dios nos ha manifestado su amor, su misericordia, su perdón. Pero también vemos con tristeza a muchas personas que se limitan a decir en su interior o hasta el exterior, es mejor no conocer de Dios. ¿Sí? Lo cierto es que el Señor en su palabra nos dice que tenemos la libertad de decidir. Cada uno tiene la libertad de decidir. Y a esto, bueno, pues nosotros le llamamos libre albedrío. Y esto es algo que el Señor nos da.
Y bueno, buscando la definición de libre albedrío, dice la palabra de Dios, dice en un diccionario, dice, es la potestad o la autoridad que tiene el ser humano de obrar según considere o elija. Esto significa que las personas tienen naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones sin estar sujetos a presiones, necesidades o limitaciones o a una predeterminación divina. Otra que encontré dice voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito, antojo o capricho. O sea, que una persona tiene la libertad de hacer lo que se le dé su regalada gana. ¿Sí? Tiene esa libertad. Y nosotros también lo vemos en la palabra de Dios. Mira, vamos ahí al Evangelio de Mateo, al capítulo 1. Mateo, capítulo 21. Vamos a leer los versículos 28 en adelante. ¿Estamos ahí? Es Mateo 21, versículos 28 en adelante. Y aquí el que está hablando es el Señor Jesucristo, está dando una parábola, pero en esa parábola podemos aprender algunas cosas. Nos dice la palabra de Dios, ahí que Jesús dice, ¿pero qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él le dijo, sí, Señor, voy. Y nos dice la palabra de Dios, ¿qué hizo? No fue. No fue. ¿Sí? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero, Jesús les dijo, de cierto les digo que los santurrones, ¿verdad? Publicanos. ¿Qué dice así? No, publicanos. Que los publicanos y las devotas. Las devotas. ¿Y las qué? Las devotas y minifaldas. Sí. Y las rameras, o sea, con botas, ¿no? Bueno, ¿sí? Dice, de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. ¿Sí? Cuando vemos este texto a veces nos quedamos asombrados. O sea, los publicanos, ¿qué era un publicano? Era una persona que era desechada por los israelitas. Y una ramera, bueno, pues sabemos, una mujer que vendía ramas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, dice que ellos van delante, les está diciendo Jesús, al reino de Dios. Pero aquí hay algo que es importante, porque cada uno tiene la libertad de decidir. Uno le dicen ve y dice voy, pero no va. Y al otro le dicen ve, dice no voy, pero después fue. Cada uno tiene la decisión, cada uno tiene esta libertad. El Padre da las instrucciones, pero cada uno decide qué hacer, si obedece o no. Cada uno ha tomado la decisión para estar aquí en la casa de restauración. ¿Sí? Aquí cuando nos hablan por teléfono, oye, es que tenemos a una persona que queremos que ingrese, vengan por él, amárrenlo, y no. Tráiganlo ustedes y él tiene que entrar por voluntad propia. Él tiene que decidir permanecer en la casa, él tiene que tomar una decisión. ¿Sí? Esto es importante, que las personas que ingresen a la casa tomen una decisión de estar aquí. Cuando ellos llegan, nosotros les presentamos el reglamento, les decimos cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, y ellos firman y dicen, sí, quiero permanecer, o no quiero permanecer, ¿verdad? Cuando nos dicen, sí, quiero permanecer, ya llevan 3 meses y no sabemos cómo sacarlos, ¿verdad? Pero bueno, pues aquí sí, no es cierto, no, aquí los tenemos para la gloria de Dios. Y bueno, pero toman ellos una decisión. También ellos pueden tomar la decisión de ir a un anexo, de ir a una clínica. Cada uno toma la decisión. Y el Señor Jesucristo precisamente nos invita a tomar decisiones. ¿Qué quieres hacer de tu vida? ¿Cómo quieres que sea tu futuro? Cada uno está llamado a tomar decisiones. Vamos al libro de Josué. Vamos al capítulo 24. Vamos a leer los versículos 15 y 16. Es Josué 24,
versículo 15 y 16. ¿Ya estamos ahí? Nos dice la palabra de Dios: y si mal les parece servir al Señor, escojan hoy a quién servirán. Fíjate, Josué está diciendo que cada uno tiene que tomar su decisión. Voy a volver a leer, dice: y si mal les parece servir al Señor, servir a Dios, escojan hoy a quién servirán. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitan. Dice Josué: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Él está tomando una decisión y está invitando al pueblo a que se decida. Versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos al Señor para servir a otros dioses. O sea que el pueblo junto con Josué decía: no, hemos decidido seguir al Señor, hemos decidido servir al Señor. Y cada uno de nosotros debemos tomar esta decisión: ¿a quién quiero servir? Porque Dios a nadie quiere a fuerza, a nadie, ¿verdad? Nos invita a tomar decisiones. Y vamos a ver este estudio precisamente cómo el Señor nos llama a tomar decisiones. Vamos a ver otro, vemos en las Escrituras que no porque estás en la casa de restauración quiere decir que ya decidiste a seguir a Cristo. No porque nos congregamos quiere decir esto que ya decidiste seguir a Cristo. Fíjate que hasta los apóstoles se equivocaron. Tenemos el registro de uno de los apóstoles que había caminado con Cristo, que vio la resurrección de Cristo y que en algún momento, él dijo que sí, pero a la mera hora sus actos decían que no. Y a esto se le llama hipocresía. Y la hipocresía también se contagia. Imagínate. Sí, mira, vamos ahí a la palabra de Dios. Estamos en Gálatas. Gálatas capítulo 2. Vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 11. Aquí el que escribe la carta a los Gálatas es Pablo, ¿verdad? Este siervo de Dios. Y está escribiendo Gálatas capítulo 2 en el versículo 11. ¿Estamos ahí? Gálatas 2. 2:11. Nos dice la palabra de Dios. Sí. No, todavía no estamos ahí. ¿Ya? 2:11. Dice la palabra de Dios: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado, ¿qué dice? Por la hipocresía de ellos, ¿verdad? Esto es hipocresía cuando decimos que sí y después que dice mi mamá que siempre no. ¿Sí? El Señor nos llama a tomar decisiones y tomar decisiones firmes. ¿Sí? Que nuestra palabra verdaderamente tenga peso, que lo que yo decido verdaderamente tenga su cumplimiento en el Señor. Y fíjate que al Señor no se espanta porque tú tomes decisiones. Cuando vemos la revelación que el Señor le da a Juan, al discípulo amado, hay una palabra donde el Señor dice: pues si quieres seguir pecando, órale, éntrale, pero éntrale con ganas, revuélquese de lodazal, métase con todo. O sea, el Señor no te está diciendo, ¿verdad? Que no, por favorcito, no lo hagas, te vas a ensuciar. No, el Señor dice con todo. Vamos a la palabra de Dios, Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22. ¿Ya estamos ahí? Apocalipsis capítulo 22. Vamos a leer el versículo 11. ¿Estamos ahí? Apocalipsis 22, 11. Nos dice la palabra de Dios: el que es injusto, cambie su vida. ¿Dice así? ¿Qué dice? El que es injusto, sea injusto todavía. Éntrele con todo. ¿Sí?
Y el que es inmundo, ¿qué dice? Sea inmundo todavía, éntrele a la porquería. ¿Sí? Sígase revolcando ahí en el altar. Atásquese con todo. ¿Sí? Dice también, nos dice la palabra de Dios aquí, y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. O sea, que tomes una decisión, dice la palabra de Dios, o frío o caliente. Porque los tibios, dice el Señor, los vomito de mi boca. Sí, o sea, bien fríos o bien calientes. Sí, nada que a medias tintas. Nadie puede decir que el Señor le está obligando a practicar la palabra. Se nos está invitando a tomar una decisión correcta. Cada decisión que tomemos traerá su consecuencia. ¿Sí? En la medida que decidamos, es lo que ocurrirá en el futuro. Nada es sin causa. Esto nos lo dice Proverbios 26:2. Proverbios 26:2. Cada acción que nosotros tengamos, cada decisión que tomemos va a traer su consecuencia. Y de esto debemos estar seguros. Proverbios 26:2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición no va a llegar nada más, porque si no puede llegar sin causa, nos dice Proverbios. Hoy muchos se ponen la playera de cristianos, ¿verdad? En un mundo que está ciego, en un mundo con un corazón engrosado. Pero si usted ha decidido seguir a Cristo, tiene que saber a lo que se está exponiendo. ¿Sí? No es cualquier cosa, no es cualquier decisión. Por eso tiene que tomar una buena decisión. ¿Sabe lo que tiene que hacer para ir al reino de los cielos? ¿Sí sabe? Obedecer. ¿Saben lo que tiene que hacer para entrar al reino de los cielos? Bueno, ¿usted sabe qué hacer para ir al infierno? Nada, no hacer nada. Precisamente, y con eso ya tiene su pase directo al infierno. De hecho, al final les vamos a regalar unos dolaritos. Bueno, son falsos, pero atrás nos dice, ¿sabes qué hacer para ir al infierno? Y te dice nada. Y bueno, pues después se los vamos a regalar. Te voy a pedir aquí a uno de los niños que se los reparta. Pero vamos a ver que las decisiones que nosotros debemos tomar, tenemos que estar seguros que van a traer una consecuencia. ¿Sí? Es tiempo de decidir. Bueno, hoy los cristianos parecen campaña política. Aquí te damos, aquí te regalamos. La gente está buscando algo así como que a ver dónde nos regalan frijol, dónde nos regalan arroz, y creemos que esto es lo bueno. Y bueno, también mucha gente seguía a Jesús porque les regalaba panes, porque había pan gratis, porque había peces gratis, ¿verdad? Y bueno, pues ahora con el Señor Jesucristo hoy el cristianismo, bueno, pues nos enseña otra cosa. Si nosotros hemos decidido seguir a Jesús, tenemos que pagar un precio. ¿Escuchaste bien? Seguir a Jesús tienes que pagar un precio. La salvación es un regalo inmerecido de parte de Dios. Este es gratuito. La salvación es gratuita. Pero seguir a Cristo, caminar con Cristo, hay que pagar un precio. Vamos a la palabra de Dios, a Lucas. Lucas 14, 25. ¿Estamos ahí? Lucas 14, 25. Dice la palabra de Dios, grandes multitudes iban con él, con Jesús. O sea, muchísima gente iba con Jesús. Muchísima gente. ¿Dónde estaban todas esas personas el día que el Señor estaba en la cruz? ¿Dónde estaban? Ahí lo desconocieron. Pero cuando había pan gratis, ahí estaban las multitudes, ¿verdad? Cuando había pescado gratis,
¿verdad? Él es mi Señor y mi Salvador. Qué bueno es Jesús. Mi proveedor. Pero cuando estaba en la cruz, yo no le conozco que lo crucifiquen. Sí, dice, grandes multitudes iban con él. Y el Señor conocía el corazón de cada uno de los que estaban ahí. Mira, vamos a Juan 6. No pierdas, Lucas, porque vamos a regresar. Juan 6. Juan 6. Sí, 60. Juan 6, 60. Juan 6, 60. ¿Estamos bien? Dice la palabra de Dios, al oírlas, bueno, tiene como título en la Reina Valera, palabras de vida eterna. Dice en el 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Pues que si vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes lo habían de entregar. Y dijo, por esto les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos, dice, volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Sí? Y ya no andaban con él. 67. Dijo entonces Jesús a los 12, por favor no se vayan, ¿qué voy a hacer sin ustedes? Por favor quédense, vamos a cambiar las reglas, vamos a poner otras leyes, pero no se vayan. ¿Sí les dijo Jesús? No. 67. Dijo Jesús a los 12, ¿quieren acaso irse también ustedes? Pues órale. Adelante. ¿Sí? Jesús no quiere a nadie a fuerzas. Yo soy el que necesito del Señor, no Él el que necesita de mí. Y yo tengo que tomar decisiones. Volvemos a Lucas 14, 25. Así que no te emociones, que creas que porque le dices a Jesús que ya te vas de la casa, creas que te va a decir, no, te voy a hacer el milagro, pero no te vayas. ¿Sí? Voy a cambiar las reglas, vamos a cambiar de pastor, pero no te vayas. No. ¿A quién vas a seguir viendo cuando regreses? ¿Sí? Lucas 14, 25 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Dura es esta palabra. Ahora sí es dura la palabra. ¿Sí? Entonces así decimos como aquellos que dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? Y muchos ya no quisieron seguir con Jesús. Fíjate aquí lo que el Señor dice, que iban grandes multitudes, iban con Él. Algunos nada más porque pues les caía bien. Algunos tenían aprecio por Él. Algunos tenían gratitud por Él. Pero algunos solamente iban a ver qué pasaba. ¿Verdad? Cuando oyen la ambulancia, la gente corre a ver quién se está muriendo. ¿Sí? Pero solamente por curiosidad. Y aquí había gente con Jesús que iba solamente por curiosidad. Pero Jesús les está diciendo, si alguno viene a mí, si alguno quiere caminar conmigo, fíjate, y no aborrece a su padre y a su madre. Santo Dios. Y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Todo esto parece que la palabra se contradice. El día de ayer en la clase de varones hablábamos, ¿verdad?, que los maridos amen a sus mujeres. Y ahora resulta que nos dice que las tenemos que aborrecer. Por fin. ¿Será que el sábado la aborrezco y el domingo la amo? ¿Cómo será? O al revés. Bueno, pues la palabra de Dios no se contradice. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que aborrecer quiere decir amar menos. Que en primer lugar tiene que estar el Señor. Que mi prioridad es Dios, aunque la chimboltrufia se enoje. ¿Sí? Perdón, no quise decir así. Dice,
Si alguno viene a mí y no aborrece, o sea, no ama menos a su padre y a su madre, a su mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? Seguir a Jesús, caminar con Jesús, implica renunciar a todo. ¿Sí? Dice el 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aparte, llevar la cruz. ¿Qué es llevar la cruz? Porque bueno, la crucifixión no se ocupa ahora como una forma de tormento, ¿no? Llevar la cruz. El que llevaba la cruz perdía todo derecho. El que llevaba la cruz, el que iba a la cruz, no tenía un solo derecho. Entonces, llevar la cruz implica renunciar a todo. Pablo lo entendía perfectamente. Pablo se dice, escribe la carta a los romanos, Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Hace un tiempo te predicaba acerca de los morados, esos dos adolescentes que sabían que tenían que predicar de Cristo. Había que entrar a un lugar donde había esclavos, y él decía, y a los esclavos, decían los jóvenes, a los esclavos, ¿quién les va a predicar? Dijeron ellos, vamos, nosotros les tenemos que predicar. La única forma para entrar a ese lugar es que ellos se hicieran esclavos. Y ellos dijeron, nos vendemos como esclavos para ir a predicarle a los esclavos. Es la historia de los morados, búscala, interesante. Y es impresionante cómo esos dos adolescentes, dice que salió la iglesia a despedirlos en el barco, que ellos se subieron y la gente, pues los padres, la familia, los amigos, la iglesia lloraba, y ellos decían, vamos a darle al Cordero la recompensa por su sacrificio. Vamos a darle al Cordero la recompensa por su sacrificio. Reconocían que todo era el Señor, estuvieron dispuestos a renunciar a todo por Jesús. Y el Cordero recibió la recompensa. De esos jóvenes nunca se supo nada. Seguramente murieron como esclavos. Pero al estar ahí, ellos sabían a lo que iban. Y es impresionante que cuántos misioneros no salen a compartir las buenas nuevas. Cuántos misioneros no salen a compartir la palabra de Dios y dejan su lugar de comodidad para ir a predicarles. A los de casas de restauración. ¿Sabes que muchas personas de la iglesia no quieren ir a compartirle a los que están tirados en las calles? Ese trabajo te toca a ti. Ir a compartirles a aquellos a los que nadie quiere, a los que están sucios, a aquellos que ya tienen rastas porque por tanto tiempo que no se bañan. Y el Señor te está llamando a que le sigas. Y si le sigues, es sí le sigo, Señor, pero dame desinfectante. Sí le sigo, Señor, pero dame una bolsa para protegerme. El Señor dice, nada. Así tiene que ir a compartir la palabra de Dios. Bueno, aquí nos habla la palabra de Dios. 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Si tú dices que eres un seguidor de Jesús, tienes que estar dispuesto a perder todos tus derechos, voluntariamente. Es impresionante, nos dice la palabra de Dios, que iban grandes multitudes, o sea, muchísima gente. Y a veces vemos las congregaciones que dicen que sí quieren seguir al Señor. Pero cuando ven los problemas, cuando ven las situaciones, dicen, entonces ya no. Quiero ponerte un video acerca de lo que está sucediendo a nivel mundial. Hay misioneros que dejan todo, que dejan país, dejan comunidad, cultura, integridad y hasta su seguridad por predicar a Cristo. Muchas veces pagan un precio muy alto, muchas veces pagan con su propia vida. ¿Sí? Y todo es por su fe, por el amor a Jesucristo. Vamos a leerlo, por favor. En todo el mundo hay una gran cantidad de personas que aman a Jesucristo con todo su corazón. Sin embargo, muchos de ellos necesitan mantenerlo en secreto. Los cristianos secretos viven en países donde es extremadamente peligroso o incluso prohibido servir a Cristo con libertad. Matthew y Hee-Jin son cristianos de diferentes países, con diferentes culturas e idiomas, enfrentan las mismas batallas.
Comencé mi camino con el Señor en secreto cuando aún era una niña, gracias a las oraciones de mi abuela materna. Recuerdo que estaba con otros cristianos adorando en casa. Era domingo y de repente nos vimos rodeados de agentes de seguridad y policías. Ellos nos llevaron a una estación de policía cercana y después de permanecer allí durante casi 40 días, me llevaron a un centro de entrenamiento militar. En países donde la persecución es extrema, el simple hecho de susurrar alabanzas puede significar el fin de los cristianos. Ahora vivo como cristiana libre en Corea del Sur. Pude sentir que orar y cantar alabanzas era peligroso en Corea del Norte, porque teníamos que cerrar la puerta cada vez que lo hacíamos. Sin embargo, mi abuela parecía estar libre de preocupaciones y estrés cuando alababa y oraba. Eso era tan precioso. Me estremecía saber que cantábamos juntas canciones prohibidas en Corea del Norte. Por razones de seguridad, Matthew huyó de Eritrea y Hee-jin también huyó de Corea del Norte. Pero, ¿qué tienen en común estos países tan distantes y diferentes? Ambos están en el top 10 de la lista mundial de la persecución 2020. En estas naciones, la persecución a los cristianos es extrema. Cuando escapé a China, no quería creer que me habían vendido. Pero, gracias a Dios, la familia donde estuve nunca me maltrató. Aún así, era muy difícil ver con mis propios ojos cuán humillados, abusados y constantemente atacados eran los cristianos norcoreanos. Si intentas escapar y te atrapan, es un infierno, ya sabes. El castigo es muy cruel, porque te golpean y después de eso te atan a un árbol o incluso te atan las piernas y las manos y te dejan abandonado en el suelo por horas bajo el fuerte sol. Aún así, aquellos que consiguen huir de la persecución y la situación general del país plantan muchas iglesias donde pueden alentarse mutuamente, adorar y estudiar la Biblia juntos. Puertas Abiertas ayuda a fortalecer las iglesias secretas de todo el mundo a través de la distribución de Biblias y discipulado. Al estudiar la palabra de Dios, los nuevos líderes locales son capacitados para enfrentar los desafíos de la persecución bíblicamente. Quiero conocer más a Dios y cumplir el propósito de las oraciones de mi abuela. Hoy yo puedo orar porque soy la respuesta de las oraciones que ella hizo hace muchos años. Mi esperanza es que algún día la iglesia sea libre para adorar. Quiero que los jóvenes puedan estudiar, que persigan sus sueños. Hay muchas oportunidades para el Evangelio en Eritrea. Tenemos muchos grupos étnicos que aún no fueron alcanzados. Queremos evangelizarlos. Los cristianos secretos se enfrentan a decisiones imposibles todos los días. Tú tienes una decisión más fácil. Apoya a la iglesia perseguida hoy. puertasabiertasal.org. ¿Te puedes identificar con esto? Nosotros no. Nosotros estamos aquí muy campantes. Hay misioneros que están siendo perseguidos. Hay misioneros que están siendo encarcelados. Hay misioneros que dejan su vida en el campo, precisamente por predicar a Cristo. Y ellos tomaron la decisión. Cuando un misionero sale de su familia, cuando un misionero sale al campo a predicar la palabra, sabe que posiblemente ya no va a regresar. ¿Y cuál es su paga? Solamente gratitud, amor por el Señor Jesucristo. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros, ¿por qué nos rendimos? Por cualquier cosa nos estamos rendiendo. En un mundo lleno de perversidad, dice el Señor Jesús en el primer texto que leímos, que el amor de muchos, porque se va a multiplicar la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y tenemos que estar precisamente en la palabra para no perdernos. Cuando habla la palabra de Dios, vamos a Efesios 5:25.
Amén. 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 Nos dice la palabra de Dios: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No está contradiciendo lo que ya habíamos leído, que la tiene que aborrecer, sino está diciendo el Señor que la tiene que amar menos que a Él, que la tiene que amar, que se tiene que entregar por ella, pero primeramente tiene que rendirse a Cristo. Y para poder amar a sus hijos y para poder amar a sus hermanos y a cada uno de su familia, primero tiene que rendirse a Cristo. Si no lo hace, no va a poder dar amor, porque no hay nada en su corazón. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, verdaderamente Él va a poner el amor en nosotros para poder amar a los que están a nuestro alrededor. Pero siempre el Señor tiene que ocupar el primer lugar. Las cosas se van a poner difíciles y el Señor nos habla del cuidado que debemos tener. Vamos a Mateo 10. Mateo 10, Amén. 22, Amén. perdón, 21. Mateo 10, 21. Nos dice la palabra de Dios: el hermano entregará a la muerte, ¿qué dice? Al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Imagínate, 22, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Las cosas se van a poner difíciles, y precisamente ahí es que nosotros debemos tomar una decisión: seguir a Cristo. Muchas de las veces implica que la familia te rechace. A veces queremos tomar este texto de la Escritura donde dice que si crees en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Y a veces lo queremos tomar así como que esta es la promesa para mí. Pero también hemos visto que muchas familias, a veces por el hecho de ser cristiano, te van a rechazar. Te van a hacer a un lado. Sí, y aquí el Señor nos está diciendo que va a llegar a esto. Si eres padre de familia y estás en Cristo, no quiere decir que tus hijos te van a aplaudir. Muchas de las veces se van a levantar contra ti. Si estás en Cristo, mujeres, si estás en Cristo, muchas veces el esposo no va a querer y te va a rechazar. Recuerdo el caso de hoy es un pastor, pero su esposa fue la primera que conoció el Evangelio. Ellos venían de la religión tradicional y él había servido mucho tiempo ahí en la iglesia, pero tenía un problema, que sabes bien cómo es que se llama alcoholismo. Entonces dice que un día la mujer estaba con unas hermanas en el comedor estudiando la palabra de Dios, y llega el esposo con las caguamas. Y le dio tanto coraje ver a las mujeres estudiando la Biblia, que puso las caguamas ahí y le dijo: ¿ustedes gustan? Para que platiquen contentas. Fíjate, o sea, provocando, sabiendo que lo que él estaba haciendo, y una de ellas, una mujer, le dijo: no, muchas gracias, pero prepárese porque el Señor va a utilizar su vida. Y hoy ese varón está sirviendo al Señor, él es pastor. Imagínate, ¿sí? Por una mujer que no se rajó. Él muchas veces, comenta él en su testimonio, que él muchas veces le puso la pistola en la cabeza y le decía: ¿vas a seguir creyendo en eso? Si vas a seguir creyendo en eso, hasta aquí llegaste. Y la mujer le decía: pues jálele, porque yo me voy con el Señor y usted se queda solo. Y no le jalaba. ¿Verdad? Y gracias a Dios ahora pueden dar testimonio de esto. Mujeres, no se rajen. Varones, no se rajen. Permanezcan en el Señor. Si tomó la decisión de seguir al Señor, permanezca en el Señor. Amén. ¿Verdad? Vamos ahí mismo, Mateo. Ahí en el 10, vamos también a leer los versículos 34 al 36. Nos dice la palabra de Dios:
No piensen que he venido para traer paz. Y el que está diciendo aquí es el Señor Jesucristo. Dice, no piensen que he venido para traer paz a la tierra, sino no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre, ¿qué dice? Serán los de su casa. Serán los de su casa. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Durmiendo con el enemigo. Ahora sí. Pero el Señor nos invita a permanecer, a tomar una decisión. ¿Sí? Nada de que ahora sí y mañana que siempre no. Que un día soy cristiano y que al otro día soy mundano. Que un día estoy cantando alabanzas y al otro día la guaracha sabrosona. Sí, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 2. Aquí está hablando el Señor Jesucristo, nos está diciendo, ¿verdad? Si ya te están temblando las patitas o no sabes qué va a suceder, porque te habían dicho, ¿verdad? Muchas de las veces te predicaron, es que cuando tú recibes a Jesús, se acabaron todos tus problemas. Sí, cómo no. Es que si tú recibes a Jesús, tu vida va a cambiar. Todo va a ser amor. ¿Sí? Pensábamos que el Evangelio era otra cosa. Pensábamos cuando leíamos en el texto de Lucas, parecía que iban a cambiar las cosas. Parecía que dijera, si alguno viene a mí para ser mi discípulo, tendrá riqueza y honores en abundancia. Todas las personas del mundo te van a amar. Pero no dice así. Lo que ya está escrito, pues el Señor ya no lo va a cambiar. Apocalipsis 2:10 nos dice, no temas. ¿Sí? No temas. Empieza con esta palabra, pues respira profundo. ¿Sí? No temas. La palabra no temas está en la Biblia 365 veces. O sea, para que tomes una por día. ¿Sí? No temas. ¿Sí? Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes, ¿a dónde? En la cárcel. No, pues ¿cómo no voy a temer? No temas, te van a llevar a la cárcel, pero no temas, dice el Señor. Ya te pusiste a temblar otra vez. ¿Sí? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. Ahí está el porqué. Dice, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel. Una semana. 2 días. ¿Qué dice? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Sé fiel. Hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida. Dice el Señor, te está llamando a ser fiel, a tomar decisiones. Si tú quieres estar en el mundo, dice el Señor, adelante, éntrele con todo al mundo. ¿Verdad? Pero dice que el que es santo, santifíquese todavía. El que es inmundo, que siga siendo inmundo. El Señor no quiere a nadie a fuerza. Y tome las decisiones que tenga que tomar. Pero cada una de ellas va a traer su consecuencia. Para bien o para mal. Ya no podemos culpar a nadie. Ya no podemos culpar al gobierno. Ya no podemos culpar, ¿verdad?, a la familia. Es que mis padres, es que mis hermanos, es que la sociedad, es que mi nación. Es que Dios ya no tiene que culpar a nadie. Ahora tome la decisión. Y lo que usted decida es lo que va a vivir. La maldición no llega sin causa. Entonces, el Señor nos invita a tomar decisiones sanas. Ponte de pie, por favor.
Voy a pedir que cierres tus ojos un momento. Y en las decisiones que nosotros debemos tomar, también es aceptar a Jesús en mi corazón o no aceptarlo. Yo tengo esa libertad. Pero si tú nunca has invitado a Jesús a tu corazón y hoy lo quieres invitar a que Él gobierne tu vida, si nunca lo has hecho y hoy lo quieres hacer, te invito a que sigas esta oración. La vamos a hacer los que ya la han hecho también la hacen. Los que nunca la han hecho, pues los invitamos a que hagan esta oración. Repetimos: Señor Jesús, Señor Jesús, en este día abro la puerta de mi corazón. Yo te acepto como mi único y suficiente Señor y Salvador. Señor Jesús, perdóname por todos mis pecados. Señor Jesús, hoy quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser eternamente tuyo. Señor Jesús, bendice mi vida. Amén. Ahora te voy a pedir que sigas con los ojos cerrados. Yo voy a orar por ti. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. En esta hora, Padre, te doy gracias, mi Señor, por esta congregación. Gracias, amado Dios, por cada uno de mis hermanos, mi Señor, por cada uno de aquellos, mi Señor, que el día de hoy ha abierto, mi Señor, su corazón para que tú entres, mi Señor. Yo te pido, mi Señor, que derrames tus bendiciones sobre esta persona, sobre cada uno, mi Señor, de los que hoy se hacen hermanos en la fe, mi Señor. Pedimos que seas tú, mi Señor, en cada vida, que seas tú, mi Señor, sosteniendo, que seas tú, mi Señor, bendiciendo cada familia, mi Señor, cada varón, mi Señor, cada mujer que está en este lugar. Sé tú, mi Señor, en nosotros. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos un aplauso al Rey de Reyes.